para aquellos que estamos acostumbrados a compartir la Biblia, a leer la Biblia, leer estas historias es llevarnos vez tras vez a recordar la manera en que Dios actuó para con el mundo, para con la humanidad. Es nada más y nada menos que pensar en aquel momento o aquellos momentos en donde Dios contempla a la humanidad en sus necesidades primordiales y actúa en favor de un hombre, de un ser humano que nada merece, de un ser humano que nada ha hecho para ganarse el favor de Dios. Y sin embargo hemos cantado y Marco nos ha explicado lo que significa precisamente la gracia de Dios. Aquel favor inmerecido, aquel inclinarse de parte de Dios para aquel inclinarse de parte de Dios para obrar en favor de los necesitados. Yo quisiera llevarles un pasaje muy conocido, como decía al principio, en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. El libro del Éxodo registra el más grande milagro de todo el Antiguo Testamento. El más grande milagro porque en sí es una suma de milagros o actividades de poder y autoridad de parte de Dios para poder liberar a un pueblo que está esclavizado. La historia nos refiere acerca del pueblo de Israel esclavizado dentro del imperio egipcio. Esclavitud que en principio no era así, pero que con el correr de los siglos, aquellos emperadores egipcios, mejor conocidos como faraones, fueron olvidando la historia de relación entre el pueblo egipcio, el pueblo de Israel, que iba creciendo poco a poco dentro de aquel imperio, y fueron contemplando al pueblo de Israel como si fuera un gran peligro para su nación. ¿Por qué? Porque, bueno, crecía de una manera acelerada. Nos dice por ejemplo, en el capítulo 1 de Éxodo, dice, capítulo 1, versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también, es decir, el pueblo hebreo, se une a nuestros enemigos, pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Es decir, después de eso viene la eliminación de todo varón nacido por parte de las parteras que atendían a los niños del pueblo de Israel que nacían, y la historia comienza allí con la intrusión de un personaje que va a ser clave en la liberación de Israel de Egipto. Esta liberación de Israel de Egipto fue lograda por una serie de milagros, uno tras otros, concatenados de tal manera que Dios le iba demostrando a el faraón de turno quién era que tenía en control, no solamente los tiempos, no solamente la historia, sino también su voluntad por sobre cualquier otra voluntad que quisiera imponerse como soberana en la tierra. Y es así como el pueblo de Israel es liberado y es guiado por Moisés hacia una tierra nueva, hacia una tierra prometida. Pero para que esto fuera posible, en primer lugar tenía que haber una causa importante. Leímos algo acerca de lo que el faraón de turno, aquel que no conoció quién era José y el origen del pueblo de Israel,
de la manera en que contempló a los hebreos y de la manera en que los juzgó y el cálculo que hace, ¿sí?, en cuanto a beneficio o pérdida de tenerlos o no tenerlos y de someterlos como esclavos. Esta fue la mirada y esta fue la acción que hizo este faraón para poder finalmente obtener réditos, es decir, esclavos, manos de obra absolutamente barata, no importaba que murieran, no importaba que se multiplicaran, iban a vivir unas condiciones de servidumbre tal que solamente servían para su propósito, hacer que ese imperio, esa nación creciera a costa del sufrimiento del pueblo de Israel, el pueblo de Israel esclavo en Egipto. Ahora, una cosa es lo que el hombre ve y una cosa es lo que los seres humanos ven a nivel horizontal. Si uno contrapusiera la mirada del faraón de turno con la mirada de aquellos israelitas, sin duda que ambos estarían mirando la misma situación desde situaciones opuestas. Los que están sobre señorío, los que están en señorío y los que están en esclavitud. Pero el punto en común sería el mismo, el dominio de unos sobre otros. Ahora, lo que seguramente uno por poder y el otro por necesidad no alcanzaban a ver era que por sobre esa mirada horizontal había una mirada que era vertical. Y esa mirada vertical era nada más y nada menos que el mismo Dios contemplando la situación de aquello a los cuales él consideraba como mi pueblo. Mi pueblo. No perdamos de vista esto. Dios está mirando a toda la tierra, está contemplando a todos los pueblos que existían en esa época. Seguramente algunos con mayor o menor extensión, con mayor o menor cantidad, con mayor o menor poder, pero sobre todos los pueblos de la tierra su mirada se posa sobre un pueblo en especial, que había surgido de la promesa de Dios con un hombre llamado Abraham y su descendencia. Y este pueblo especial estaba pasando por esta situación difícil de la cual hablábamos al principio. Y entonces nos encontramos en el capítulo 3, ¿sí? En el capítulo 3 en adelante, un breve relato de 10 versículos que vamos a leer a continuación. Fíjense, simplemente para tener en cuenta lo que dice el versículo 23 del capítulo 2. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Gemir y clamar es una acción simultánea de alguien que está pasando por una situación difícil y no tiene a nivel terrenal y a nivel humano a quien dirigirse y solamente tiene una sola dirección, ese gemir y ese clamor. Yo pensaba en esta situación que se está viviendo en el mundo, en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Conocemos de una forma o de otra a aquellos que han pasado por situaciones difíciles por cuestión de esta plaga, si se quiere, que se está expandiendo y que va tocando de a poco la vida de uno y la vida de otro, y que se va llevando de a poco la vida de uno y la vida de otro. Siempre me pregunto, desde mi lugar de trabajo inclusive, ¿a quién claman las personas que pasan por una situación difícil? Yo no tengo duda de a quién claman aquellos hermanos en la fe que están pasando por esta situación difícil hoy. No tengo duda. No tengo duda de que más allá del tiempo de dolor, más allá del tiempo de enfermedad, más allá del tiempo de convalecencia, nuestros hermanos y hermanas en Cristo que pasan por esta situación difícil, sé a quién claman, sé en quién confían, sé en quién depositan su futura salud o no, de acuerdo a la voluntad de Dios, pero sí sé a quién han clamado. El pueblo de Israel entonces clamó, ¿sí? Gimió y clamó con motivo de su servidumbre. Y fíjense el versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No era un Dios olvidadizo, sino que la expresión significa puso en funcionamiento, es decir, a partir de allí, siguió funcionando la rueda de la voluntad de Dios para con un pueblo que necesitaba salir de la esclavitud. Capítulo 3
aparece en escena este libertador. Y este libertador tiene nombre, se llama Moisés. Y a sus 80 años de edad aproximadamente, después de haber pasado tantas situaciones difíciles aún en su vida, ¿sí? Después de haber pasado tantas situaciones difíciles, este hombre estaba listo y preparado por Dios para sacar a un pueblo, a un inmenso pueblo, de dentro de un imperio como era precisamente el imperio egipcio. Apacentando, dice el versículo 1, Moisés, las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró a Moisés y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Evidentemente, el autor de esta escritura tuvo la capacidad de síntesis que a veces a nosotros nos falta. Con pocas palabras, él pinta una escena de desesperación, pero a la vez de esperanza. Parece una incongruencia, pero es así. Desesperación del cielo hacia abajo, esperanza y expectativa del cielo hacia arriba. Desesperación en la mirada horizontal, esperanza en la mirada vertical. Por eso decía al principio que esta situación de esclavitud podía ser mirada como algo conveniente por parte del pueblo que oprimía y como algo desgraciado por parte del pueblo oprimido. Pero ambas partes, y especialmente la primera, olvidaba o no conocía precisamente que había una tercera mirada, una segunda mirada, perdón, que era la mirada desde el cielo hacia la tierra. Pero lo interesante de todo esto, más allá de este encuentro único que Moisés tiene para con Dios, porque él, acostumbrado a ver tantas situaciones en el campo, llevando los animales, quizás vio un montón de zarzas que se prendieron fuego por causa de la tormenta, por causa de un rayo que cayó. Se acercó porque aquella zarza que se quemaba tenía algo que lo caracterizaba de las otras zarzas que quizás había visto quemándose, y era que esa zarza no se consumía. Es decir, mantenía su follaje, mantenía quizás su fruto o sus vainas, ¿sí? Pero tenía esta característica, no se consumía. Y sin embargo el fuego estaba ahí presente. Era necesario que Dios llamara la atención a Moisés con algo fuera de lo común, en un paisaje tan común para él durante 40 años que había estado caminando por aquel desierto y llevando las ovejas de un lado para otro. Y así es como Dios muchas veces llama la atención de las personas cuando están tan acostumbrados a lo común de su vida. A veces tiene que irrumpir de esta manera para llamar nuestra atención. Bueno, Moisés presta atención, se acerca.
Hay un llamado de parte de Dios. 2 veces repite su nombre, una forma de llamar su atención y frenarlo. Moisés, Moisés, Moisés responde, heme aquí, y dijo, no te acerques. En primer lugar, quita tu calzado, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No era tierra santa porque sí, o no era tierra santa porque tuviese algún componente especial. La presencia de Dios marcaba la diferencia. Y entonces, la presencia de Dios era lo que, y la santidad de Dios era lo que ponía ese freno entre el acercarse impetuoso de parte de Moisés para ver por qué aquella zarza no se estaba quemando. Y entonces Dios le dice, Moisés, no es cualquier cosa. Soy yo el que está aquí en este día. Y quiero que prestes atención a lo que te voy a decir. Mientras tanto el pueblo seguía gimiendo, mientras tanto el pueblo seguía sufriendo, mientras tanto el pueblo seguía llorando y mientras tanto el pueblo seguía pasando por situaciones difíciles. Pero aún así y todo, Dios consuela a Moisés con respecto a este pueblo. Y entonces dice lo siguiente. Lo primero que le dice el versículo 7, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Bien he visto la aflicción. Lo primero que surge en esto es que nada escapa a la visión de Dios. Nada escapa. Ustedes saben que una de las características del hombre sin Dios es esa necesidad de esconderse para no ser visto en aquellas cosas que hace habitualmente. Es algo innato en el ser humano. Siempre recuerdo con nuestros hijos que cuando se mandaban a alguna macana intentaban esconderse detrás de una cortina, detrás de un sillón, de algún lugar. ¿Por qué razón se escondían? Porque evidentemente iban creciendo e iban teniendo esta conciencia de que algo estaba mal, de que algo se había hecho mal, de que se había traspasado una línea, de que había una orden, un mandato establecido por los papás donde decía no, y lo hacían, y lo primero que hacían era esconderse, buscar algún lugar. Es un resabio que nos ha quedado a todos acerca de aquel primer intento de esconderse por parte de Adán y de Eva en la caída allí en el huerto de Edén. ¿Sí? Es un resabio que nos ha quedado. Tenemos esto que surge en nuestro corazón, a veces ni siquiera lo pensamos. Hacemos cualquier cosa y tratamos de ocultarlo, inclusive con nuestras palabras, transformando nuestros hechos en malos, también en palabras malas, porque a veces mentimos para tratar de ocultar lo que realmente hemos hecho mal. Está en cada uno de nosotros, está en la esencia del ser humano. El pecado forma parte de lo que nosotros somos y por lo tanto lo manifestamos de esta manera. Ahora, la mirada de parte de Dios es un ejemplo claro acerca de cómo Él contempla el mundo, cómo contemplaba el mundo en aquel entonces. ¿Acaso no había otras naciones que sufrían? Seguramente que sí. ¿No había otros pueblos que habían sido esclavizados? Por supuesto que sí. ¿No había naciones que dominaban y pueblos que eran sometidos? Por supuesto que sí, en mayor o menor medida. Pero el punto estaba en que Dios estaba poniendo su mirada porque tenía en cuenta una promesa que había hecho hacia un hombre y su descendencia, que ese pueblo que nacería de Abraham y su descendencia serían un pueblo para sí, su pueblo especial, un pueblo para él, pero un pueblo a la vez para testimonio a todos los pueblos y naciones de esta tierra. Ese pueblo estaba sufriendo, ese pueblo estaba pasando por situaciones difíciles. Y Dios dice, yo he visto, nada escapa a su mirada. No hay lugar para esconderse de Dios. Dice en el Salmo 139, lo llevo rapidito hacia allá, Salmo 139. Salmo de David. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Evidentemente David pasó por una serie de experiencias en donde entendió que no puedo huir de ti, mi Dios, aunque tantas veces traté, como muchas veces cantamos.
David pasó por la experiencia de ser visto, mirado y considerado por Dios en todos sus hechos y en todas sus obras, y entonces escribe este precioso Salmo 139 que habla acerca de la omnisciencia de parte de Dios. No hay lugar para esconderse de Él. Ve las cosas que a veces nosotros pensamos que no son importantes. Él ve ese detalle que a nosotros se nos pasa por alto. Él está allí. Ahora, no es una mirada cualquiera. No es una mirada cualquiera. Si, como se dice, los ojos son las ventanas del alma, nosotros no podemos contemplar en forma física los ojos de Dios. Pero evidentemente aquel que escribió este relato en el libro de Génesis tenía bien en claro la manera en que Dios miraba la vida de las personas. Esto después sería una realidad en una persona, en la persona del Señor Jesucristo, 1450 años después, cuando viene a este mundo. Y las personas podrían entender y comprender la manera en que Dios miraba al mirar y contemplar la mirada del Señor Jesucristo, la mirada del Salvador. Pero Dios le dice al pueblo, a través de Moisés, dice, he visto la aflicción de mi pueblo. Es una mirada de ternura, es una mirada de atención, es una mirada de condescendencia. Ya no es el Dios que está allá perdido en las nubes, mirando a ver qué le ocurre al pueblo de Israel, no, es el Dios que contempló, y que no solamente contempló, sino que también se interesó. Ve lo que parte del corazón, ve las lágrimas, ve las cargas, ve las enfermedades y mira los temores. Ve la aflicción, el afán y la desesperación de un pueblo que ya no puede más. Ama a los suyos y anhela quitarles todo ese pesar. Esta sola expresión, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, está marcando que Dios está mirando donde tiene que mirar. Dios está mirando donde tiene que mirar. Quizás usted, amigo, que nos contempla a través de Zoom en esta noche, está pasando por una situación que en la canción que interpretó Henry, toma el nombre de tormenta de la vida, ¿sí? Puede ser una tormenta, puede ser una situación tan difícil y complicada como la enfermedad que azota a todo este mundo, a nuestra ciudad. Puede ser una pérdida, puede ser un tiempo de dolor, puede ser todo aquello que afecta. Y sin embargo, no pierda de visto esto. Dios ve, Dios contempla, Dios sabe. Lo segundo que le dice Dios a Moisés es, he oído su clamor. He oído su clamor. Una cosa es que algo nos suceda y nos duela. Otra cosa es manifestarlo. Son dos cosas que van una de la mano de la otra. Porque una veces puede no decir nada. Inclusive tener un carácter un poco estoico y decir, bueno, públicamente no voy a decir absolutamente nada de lo que me está sucediendo, del dolor que tengo, de lo que estoy padeciendo. A veces uno puede tener inclusive hasta la falsa modestia, de pensar que por el hecho de callar el sufrimiento, uno ya tiene en sí cierto mérito. No hay mérito en eso, porque siempre necesitamos la ayuda de otro. Mucho más dentro del pueblo de Dios, mucho más. Es verdad, a veces no queremos molestar, es cierto, a veces no queremos importunar, es verdad, pero la gran realidad es que siempre necesitamos expresar con nuestras palabras lo que nos está pasando. Muchos de los grandes problemas que se traducen de lo físico a lo emocional es porque no se expresan, porque no se dicen, porque no se cuentan. Y no estoy hablando que todo el mundo tengamos que sacar un turno al psicólogo o a la psicóloga. Si es necesario, habrá que hacerlo, ¿por qué no? Pero siempre necesitamos y siempre tenemos al alcance de nuestra mano un hermano o una hermana que nos pueda escuchar. No necesariamente que nos evalúe, simplemente con que nos escuche. Y si nos evalúa con sabiduría que viene de parte de la palabra de Dios y nos ayuda a salir de esta situación, muchísimo mejor.
pero siempre necesitamos expresarlo. He oído su clamor. Claro, para esto tendríamos que hacer un repaso más amplio de lo que era la vida de un israelita en ese entonces. Pero lo que sí es cierto que traspolado a este tiempo, sí existe un clamor en esta tierra, sí existe un clamor en este mundo. Miren, en el lugar donde sigo trabajando, sigo escuchando clamores, ¿sí? A veces de enojo contra Dios, levantando la voz, reclamándole por qué se fue, por qué se murió, por qué. A veces es simplemente el llanto contenido de un hijo porque una mamá joven se fue, como me sucedió la semana pasada. A veces nada más que el silencio de un esposo que acompaña a su esposa para despedir a su hijo, pero el clamor está presente. Ventaja que tenemos los hijos de Dios es que al tener la mente de Cristo, al tener el Espíritu Santo, al tener la palabra de Dios, tenemos la posibilidad de ayudar en ese clamor. Pero nunca llegaremos como Dios puede llegar a ese clamor, a la profundidad de ese clamor. He oído su clamor, dice Dios, a causa de sus exactores o a causa de aquellos que los oprimen. Y si pensamos qué es lo que oprime al ser humano, o qué es lo que ha oprimido al ser humano durante todo el tiempo en que el ser humano ha sido tal en esta tierra, existe uno que es el denominador común en todas las personas y en todos los tiempos. Y no hay nada que oprima al ser humano como el pecado en su propia vida. No hay nada. El pecado en múltiples formas y consecuencias. El pecado en sus múltiples manifestaciones y consecuencias. Termina transformándose en una situación, de opresión. En lo físico, en lo espiritual, en lo moral. El pecado sigue siendo ese elemento en cada uno de los hombres y mujeres de esta tierra que los va llevando vez tras vez, ¿sí? A medida que pasan los años, sin una intervención externa a su situación, hasta llevarlos nada más y nada menos que a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora Dios contempla la situación del pueblo de Israel y los ve, oye su clamor, porque la realidad es que los hijos del pueblo de Israel nacían para morir esclavos. Nacían para morir esclavos. Lo tercero que hace Dios es manifestar algo. Dice en versículo 7 que he conocido sus angustias. He conocido sus angustias. Y la expresión ahí es muy fuerte, porque es el punto límite entre la existencia y el desfallecer, porque ya no se puede más. Es el punto límite. No es solamente la angustia de una persona, es la multiplicación de las angustias de todos aquellos que componían el pueblo de Israel, pero a la vez es la suma de las angustias en una sola persona que ya no soporta más, que ya no puede más. Yo creo que aquellos que toman la decisión terrible de quitarse la vida, es porque hay una suma de angustias que nunca supieron solucionar, o quizás nunca quisieron escuchar acerca de las posibilidades que hay para librarse de aquellas angustias que son comunes a todos los hombres y mujeres en esta tierra. Pero sí hay alguien que escucha, sí hay alguien que ve, sí hay alguien que conoce, y esa persona es precisamente Dios. Ahora, una cosa sería quedarnos con esta imagen de este Dios que ve, de este Dios que oye, de este Dios que conoce. Pero ¿de qué nos serviría o de qué serviría un ser omnisciente si se quedase solamente en el conocimiento? Y creo que eh, Dios siempre ha manifestado estas dos facetas. Conozco y actúo. Sé y hago. Estoy al tanto de toda la situación, pero no me quedo quieto. Y así ha sido
siempre, siempre, siempre. Cuando Dios se muestra conocedor de una situación, nunca, nunca la pasa por alto y siempre interviene. Por eso el versículo 8 dice lo siguiente: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra mejor. Fíjense en este detalle. Casi es la base de lo que Juan escribiría muchos años después. En aquel pasaje tan conocido de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué Dios amó al pueblo de Israel? Porque formaban parte de su pacto con Abraham, pero también del amor de Dios hacia Abraham y su descendencia. Y porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios lo que promete lo cumple. Y había una promesa por cumplirse para con el pueblo de Israel, aun cuando estuviese en esclavitud. Y entonces dice, sí, yo voy a continuar con esta promesa. Quizás hubo un tiempo, un impasse de 400 años en donde el pueblo creció y se formó, y también hubo un tiempo en donde sufrió, pero Dios nunca se olvidó de su promesa y dice, yo oí, yo conocí, yo vi, pero también, y fíjense que lo está poniendo como en un tiempo verbal de una acción que ya ha sucedido, cuando todo tenía que suceder. Y he descendido, dice Dios. Pero Dios no había descendido todavía, ni había manifestado su poder para liberar al pueblo. Pero Dios lo ve como una tarea hecha y terminada. He descendido. ¿Para qué? Para librarlos y para sacarlos. El resto de la historia conocida, por supuesto. Dios había medido todas las lágrimas del pueblo, sabía de cada latigazo, sabía del dolor al final del día, sabía de todas las angustias, y sin embargo desciende para librarlos. Y lo hace a través de este hombre, Moisés. 1450 años después, cuando ya el pueblo de Israel había salido de Egipto, cuando ya había pasado el Jordán, cuando ya se establecieron las tribus, cuando ya pasaron por diferentes etapas históricas, cuando ya habían sido llevados al cautiverio, los del norte, los del sur, cuando ya habían pasado tantas cosas por la dureza de ese pueblo que conocía a un Dios que los amaba y que los había sacado de la esclavitud. 1450 años después aparece en escena otro libertador. Y este libertador, vamos a Lucas, el Evangelio según San Lucas. Y este libertador tiene nombre también y se llama Jesús. Fíjense lo que dice en el capítulo 2 de Lucas. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjense en estas palabras. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo. Y de la misma manera en que Dios a través de Moisés les transmite un mensaje de esperanza y de liberación para el pueblo, 1450 años después, Dios interviene una vez más en la historia del pueblo de Israel, en la persona de un Salvador, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, para traer un mensaje de esperanza y de salvación para el pueblo de Israel, pero también para toda la humanidad. Porque lo primero que le dice el ángel en el versículo 10 es, no teman, no teman. Es decir, si alguien te dice que no temas, es porque está la posibilidad de que estés
en esa expectativa. Estoy viviendo algo que me está produciendo el miedo y el temor. El temor de lo que no sé qué va a pasar mañana, el temor de la inseguridad, el temor a la muerte, el temor a las consecuencias de mi vida, el temor. Y el ángel le dice, no teman. ¿Por qué le dice que no teman? Porque hay buenas noticias. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. No queda nadie afuera, están todos incluidos. Estas buenas noticias que recibió el pueblo de Israel hacía tantos siglos atrás, vuelven a repetirse ahora. Y vuelven a incluir a todos aquellos que formaban el pueblo de Israel. Pero lo que el pueblo de Israel no sabía o desconocía en forma completa era que estas buenas noticias alcanzarían a todos aquellos que no formamos parte del pueblo de Israel. Porque la experiencia de la esclavitud y del pecado es común a todos nosotros. Porque la experiencia del temor a la muerte es común a todos nosotros. Porque la experiencia de una conciencia acusada por nuestras malas obras es común a todos nosotros. Porque la experiencia de vivir lejos de Dios es común a todas las personas. Por lo tanto, las palabras de ánimo del ángel para aquellos pastores que iban a contemplar aquel pesebre en donde el Señor yacía después de su nacimiento, son palabras para mí, son palabras para usted que está escuchando en esta noche. Dios le dice, no quien le habla, Dios le dice a través de su palabra, no tema. Y usted puede decirme, ¿me decís que no tema cuando estoy enfermo y a punto de morir? Dios dice que no temas. ¿Me decís que no tema cuando estoy pagando las consecuencias de mi mal obrar? Ya sea en una cárcel, ya sea en una situación difícil, ya sea lo que fuere que sea consecuencia de su vida. Dios te dice, no temas. ¿Por qué? Porque ante esta gran, eh, imposible situación de cambiar por nosotros mismos, está la actitud y la actividad de Dios hacia nuestro favor. ¿Porque seamos mejor que el resto? No, todo lo contrario. Porque lo único que merecíamos era precisamente la paga de nuestros pecados, que es la muerte. Y sin embargo Dios dice, no temas. Y aquí hay palabras de esperanza, y aquí hay palabras de inclusión, y aquí hay palabras que son personales, y cualquiera que escuche este mensaje puede decir, esto es para mí. No para mi amigo, para mi vecino, para mi familiar o para algún conocido. Es para mí. Yo me encuentro en esta situación de pecado. Yo sé y reconozco que soy un pecador y necesito ser librado y necesito ser liberado de esta situación. Querido amigo, querida amiga, a veces cuesta pensar o creer que la Biblia sea la palabra de Dios. Es cierto, es cierto. Nadie lo puede juzgar por eso, porque de hecho hay una cuestión quizás de desconocimiento al respecto. Pero un solo testimonio de aquel que le haya hablado acerca del amor de Dios. Quizás de tu esposo que conoció a Cristo y vos no. Quizás de tu esposa que conoció a Cristo y vos no. O tus hijos que conocieron a Cristo y vos no. Un solo testimonio de ellos, una sola vida cambiada, basta y alcanza para darnos cuenta de que Dios sí tiene poder para hacer en cada persona lo que hizo en una sola, perdonar pecados. Perdonar pecados. El apóstol Pablo lo expresó en forma tan clara en un momento de su testimonio. Él dice, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 26 y en el versículo 18, dice, ahora yo te envío, le dice el Señor a Pablo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan del poder de Satanás a Dios, o mejor dicho, del poder con que Dios los tenía sujetos al poder con que Dios los puede liberar, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, el perdón de pecados y una herencia entre aquellos que van a ser vistos a partir de este momento como santos, apartados para Dios, los santificados de Dios. El mensaje puede tener su variación en su aplicación histórica, es cierto, pero el fin es el mismo, la liberación. Para el pueblo de Israel, en la antigüedad fue la liberación literal, literal, de la esclavitud del pecado, de un imperio que los tenía aprisionados para llevarlos a una situación mucho mejor.
En el tiempo del Señor Jesucristo y aún en contra de las expectativas del pueblo de Israel en ese entonces, era la liberación del pueblo de la peor situación que podían estar viviendo. Ellos creían que era la opresión romana, pero no era esa. La peor opresión que ellos tenían era haberse olvidado de Dios y el haberle dado las espaldas a Dios. Y para esto vino Jesús, para liberar, para sacar de situación difícil, para perdonar pecados y para llevarnos de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, del poder de Satanás que esclaviza al poder de Dios que libera. Este mismo mensaje es el que se está compartiendo en todo lugar en la tierra. Miren, dentro de unos días la iglesia va a formar parte o va a acompañar una conmemoración a nivel mundial que es precisamente la jornada de oración por la iglesia perseguida. Si han tenido la oportunidad, hermanos, de ingresar en algunos de los links que se han ido compartiendo de donde se cuenta un poco qué es esta actividad, se van a dar cuenta que hoy en día hay creyentes, hay cristianos, hay hijos e hijas de Dios que están esclavizados por causa de su fe, porque le están contando a otros cómo ser libres, porque están manifestándole a otras personas que la verdadera esclavitud es la del alma, es la del corazón, es la del espíritu, es aquella que te mantiene en esta situación porque hay un amo que paga mal, porque la paga del pecado es la muerte. Y hay hombres y mujeres que están haciendo este trabajo, esta tarea, le están contando a otros cómo ser libres de esta esclavitud que te lleva a la condenación eterna. Y sin embargo siguen adelante con esta tarea. ¿Saben una cosa, hermanos? La iglesia hoy en este tiempo, sea el lugar donde está, no solamente es embajadora en nombre de Cristo. Ese es un título honorífico maravilloso. ¿Sí? ¿Quién no se sentiría orgulloso de decir, epa, soy embajador de Dios? Y sin embargo, esa tarea de embajada, de representante del reino que nos envía a compartir a otros el Evangelio de Salvación, a veces tiene sus riesgos. Y la pregunta es si estamos dispuestos a correr ese riesgo. Y por ahora para nosotros no lo es tanto, pero puede ser que suceda. Toda nación, todo pueblo en la tierra ha tenido su libertador. ¿Sí? Toda nación. Mandela en África, un San Martín para nosotros, un O'Higgins para Chile, un Simón Bolívar para Venezuela. Es decir, toda nación ha tenido un libertador. Pero el mundo necesita un solo libertador. Porque cada uno de estos libertadores temporales sirvieron para un tiempo, y por supuesto que sirvieron. Hoy podemos decir que nuestra nación tiene cierta libertad porque hubieron hombres que se jugaron por eso. Es verdad. Y estamos en un mes en donde todas estas cosas surgen y se recuerdan. Es cierto. Pero existe uno solo que puede libertar de aquella esclavitud que te lleva a la perdición. Y ese solo es Jesucristo. Para Israel en la antigüedad fue Moisés. Para Israel en el tiempo del Señor Jesucristo fue el Señor Jesucristo, porque lo comprendieron mal y porque lo vieron simplemente como libertador de la esclavitud hacia el imperio romano. Pero cuando comprendieron realmente, todos aquellos que le siguieron y por testimonio de ellos, que la peor esclavitud es la esclavitud del pecado, entonces el mundo comenzó a comprender y a conocer lo que significa ser libres, pero libres de verdad. En esta noche, sea cual fuera tu situación, la Biblia nos dice y te dice con total autoridad que necesitas ser librados. Hay un himno que solemos cantar que dice, ¿quieres ser libre del vicio del mal? Virtud hay en él, virtud hay en él. Hay poder, sí hay poder. En Jesús que murió hay poder por la sangre que vertió. El único que puede cambiar esta situación es Dios en la persona de Jesucristo. El único que puede perdonarte, el único que puede limpiarte, el único que puede salvarte, el único que puede cambiar tu situación. Porque no solamente tiene poder para cambiar tu situación momentánea, sino que también tiene poder para cambiar tu situación eterna. Y esa situación eterna tiene dos definiciones. Una en condenación por haber escuchado,
no creído y rechazado al Hijo de Dios, y otra en salvación por haber escuchado, comprendido, creído y aceptado al Hijo de Dios, al Salvador, a Jesucristo. Estas cosas han quedado para que queden de ejemplo para nosotros, dice el apóstol Pablo hablando acerca de la historia del pueblo de Israel, para que comprendamos en forma más gráfica lo que significa ser oprimido y ser liberado, cómo Dios se interesa y cómo Dios interviene. Y lo hizo en aquel entonces, lo hizo en el medio de la historia y lo sigue haciendo hoy. Y si bien los creyentes no somos los libertadores, pero sí somos aquellos embajadores que le compartimos a las personas de qué manera pueden ser libres de aquello que los lleva a la condenación. Jesucristo es esa solución. Jesucristo es la persona. Jesucristo es el único que puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él hizo lo que nadie podía hacer por tu vida. Murió por vos, murió por usted en la cruz del Calvario. Derramó su sangre. Fue sepultado. Resucitó entre los muertos. Salió triunfante, venció a la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás el diablo. Para que a partir del momento en que tú creas, usted crea en Él, seas trasladado de la tiniebla a la luz, del imperio de la muerte al imperio de la vida, de la oscuridad a la luz admirable de Cristo. Quisiéramos que en esta noche no tome simplemente este mensaje como un repaso histórico de la manera en que Dios actúa. Quisiera que lo tome como un repaso histórico de la manera en que Dios quiere actuar en tu vida para librarte de una vez y por todas de la peor de las esclavitudes, que es la esclavitud del pecado. Porque en definitiva esa esclavitud te lleva a la muerte. Y esa muerte es eterna, porque es separación eterna de Dios. Y sin embargo, Él ve, Él oye, Él atiende y Él actúa. En el lugar donde estás, puedes pedir perdón por tus pecados. Puedes aceptar a Cristo como Salvador. Puedes recibirle como único suficiente Salvador de tu vida, creyendo en que Él murió por ti, pero también creyendo que Él resucitó por ti para vencer a la muerte y para darte vida eterna. Oramos para terminar. Padre que estás en el cielo, te agradecemos por estar juntos en esta noche y gracias porque podemos compartir con los hermanos, pero también con aquellos que estén escuchando por medio de la virtualidad, Señor, tu palabra, y agradecerte porque el mismo Dios que actuó con poder en la antigüedad es el mismo Dios que actúa con poder en el día de hoy. El Salvador que nació para libertar un pueblo hace tantos siglos atrás como lo fue Moisés, fue simplemente para demostrar que cuando Dios actúa lo hace con poder. Pero hubo un Salvador que fue entregado por nuestros pecados, que fue humillado por nosotros. Hubo un Salvador que murió en una cruz. Hubo un libertador que entregó su propia vida para llevarnos a Dios, y esa persona fue Jesús. Es el mismo que tiene poder hoy para perdonar y cambiar la vida y situación de cualquier persona en esta hora y en este lugar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que pida perdón por sus pecados lo reciba inmediatamente y reciba la vida eterna que solamente Él puede dar. Padre, te pedimos por aquellos que han escuchado en esta noche, para que puedan llegar a esta decisión y para que puedan finalmente recibirte en su corazón. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.